Así que, hermanos, hemos llegado ya al final de esta corta serie de 4 mensajes que titulamos Para que Dios nos oiga, perdone y sane. Y hemos estado analizando este pasaje tan conocido del Antiguo Testamento en 2 de Crónicas 7:14, en el cual ya el pueblo está listo para participar de la adoración a Dios en el nuevo templo, construido por Salomón. Todo está listo y el Señor tiene proféticamente estas palabras para el pueblo importantes acerca de algunas cosas que ellos debían de hacer, además de cumplir con todos los requisitos puestos por Dios en su ley, en cuanto a la religión, todas estas cosas que ellos debían cumplir, pero ellos debían de estar claros en otras cosas que no era tanto de cumplir reglamentos, sino del corazón. Algo de las actitudes, algo de las posiciones, algo de cosas que hacer. Y hemos visto, y ese texto es muy precioso, se han hecho canciones, se han escrito muchos mensajes seguramente. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una necesidad, era necesidad del pueblo hebreo, es necesidad de la iglesia de Cristo, de cada uno de nosotros, saber que Dios nos escucha desde los cielos, saber que el Señor perdona nuestros pecados, saber que el Señor sana nuestras heridas, nuestras vidas, que a veces están bastante magulladas con situaciones difíciles de esta vida. Necesitamos eso, es algo que como seres humanos hechos a imagen de Dios, esa necesidad de parte de Dios es algo que está en nosotros y que no podemos eludir. No somos animales, aunque algunos digan que somos un mono desarrollado, no es lo que la Biblia enseña, fuimos creados a imagen de Dios. Quiere decir que sí necesitamos esta relación personal íntima con Dios y debemos de hacer entonces nuestra parte. Vimos ya que debemos de humillarnos, vimos que debemos de orar, vimos que debemos de buscar su rostro. Y hoy vamos a ver que también debemos de convertirnos de nuestros malos caminos. Y ese es el último mensaje. Debemos de convertirnos de nuestros malos caminos. Necesitamos, hermanos, definitivamente una vida espiritual madura. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos esa relación de intimidad con Dios. Y nos corresponde hacer esto. Lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Así que aquí está hablando de que debemos de convertirnos de nuestros malos caminos. Esta palabra convertirnos generalmente en el argot, en la forma de hablar religiosa de los cristianos, tiene que ver, hablamos de la conversión con nuestra salvación. Y decimos, esa persona se convirtió al cristianismo, quiere decir que Cristo transformó su vida. Sin embargo, en el contexto de lo que está hablando aquí realmente una traducción, por ejemplo, la versión popular dice que deja sus malas conductas. Así que convertirse es un cambio en conducta. La nueva versión internacional dice que abandona su mala conducta. O sea que aquí convertirse está hablando no tanto en el aspecto espiritual de lo que hace Dios en el corazón de nosotros, sino un cambio de actitud en nuestra vida. Algo que hace distinta la forma en que caminamos, la forma en que vivimos, la forma en que nos comportamos. Así que si hablamos de buscar a Dios, tiene que estar incluido una transformación, un cambio. Claro, sabemos que eso es parte de la conversión de nuestra salvación y no podemos desligar una cosa por otra. Un cambio genuino, un cambio real. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria básica, tenía una profesora de química. Ella era un carácter bien noble, pobrecita. Digo pobrecita porque no podía controlar a los estudiantes y se burlaban de ella. A veces salía del aula llorando la pobre maestra. Y el problema era que ella debía de preparar sus pruebas químicas. La clase era de química, la profesora de química. Pero no sé si en los países de ustedes pasa eso, pero en mi país las sustancias estaban viejas y no funcionaban las cosas pobrecitas que ella trataba de hacer. Y era ridículo. Ella decía, bueno, tenemos este elemento aquí que es tal, que es
blanco, tenemos este otro elemento que es aquí, que es azul, pero cuando lo unimos, ahora se convierte en verde, aquello se convertía en rosado, se convertía en cualquier cosa. Y no funcionaba, y los muchachos a reírse y ella a llorar, ay, de esto no me salió, no sirvo como maestra. Porque no ocurría lo que se esperaba que ocurriera. Bueno, en la vida cristiana se sobreentiende que el día que pusimos la fe en Jesucristo, que el día que creímos en Él, hubo una verdadera conversión que implica un cambio verdadero, si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando hablamos de un milagro de Dios o cuando hablamos de que Dios hizo algo, es algo que es tangible, que es real, no es algo solamente, vamos a decir, abstracto. Tiene que ocurrir algo verdaderamente. Un ejemplo físico, por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanaba, no era algo en la mente de la gente, era algo real. Ahí en Mateo 8, 2 al 3, está esta historia de aquel leproso. Mateo 8 dice, y he aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y, ¿qué dice? Le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó? Al instante, escuchen, al instante su lepra desapareció. Quiere decir que cuando el Señor Jesús toca, cuando el Señor Jesús hace, algo ocurre, algo real, no es algo abstracto, no es algo que pasó solamente en mi mente, en mi corazón, pero no hay algo tangible. Qué ridículo hubiera hecho el Señor si te toqué, estás curado y cuando llega a la casa sigue con lepra el hombre. Como en muchos milagros, entre comillas, que yo estoy escuchando que pasan y no pasan. Todo fue sugestión de la mente. No hay algo verdadero. Cuando el Señor Jesús obra verdaderamente, físicamente con una sanidad o espiritualmente con nuestra salvación. No es algo en nuestra mente solamente, es algo que transforma realmente nuestra vida. El Señor es poderoso y la vida cristiana se trata de eso. De algo que se puede ver y comprobar. Hermanos, tristemente, nuestras iglesias están llenas de personas que tuvieron una experiencia emocional, pero nunca hubo un cambio en sus vidas. ¿Me siguen? Se emocionaron, levantaron la mano, lloraron y todo. Pasaron al frente, tomaron su nombre, hasta se bautizaron. Aquí entre nosotros, algunos fueron al seminario y se hicieron pastores. Pero eran mentirosos, siguieron siendo mentirosos. Eran mujeriegos, siguieron siendo mujeriegos. No hubo una transformación, hermano, eso es pura máscara. Ahí no hubo nada real. Cuando el Señor toca hay transformación, hay cambio. Y lógicamente eso comienza con una transformación interior. El asunto va, hermanos, de adentro hacia afuera. Quiere decir que sí está incluido algo más que una decisión. Tiene que estar incluido el poder de Cristo, amén. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Claro que lleva incluido nuestra decisión de aceptarlo, de buscarle, de hacer nuestra parte para que el Señor haga la parte de Él, que es la milagrosa, es la grande, es la transformadora. Así que esta conversión que implica un cambio empieza con acciones que van de adentro hacia afuera y Dios va obrando en nosotros. Lo primero que debe ocurrir es la confesión de nuestro pecado. La confesión de que somos pecadores para ir por este proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Repito, no estoy hablando de un proceso para salvación. La salvación es por fe y punto. Amén. Puse la fe en Jesucristo, el Señor me salvó en ese momento. Pero ahí empieza un proceso de maduración espiritual, de crecimiento espiritual. Y entonces debe empezar con ese proceso interno que es sí nuestra salvación. Y empieza con confesión. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escuchen, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, eso es condicional, ¿verdad? Una condición. Él es fiel y justo
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como dice, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que en este proceso de conversión para una nueva vida, para una transformación, comienza con confesión de que somos pecadores. Una confesión sincera. Reconocer dónde estamos para pedir ayuda al Señor de que nos saque de ese lugar. Una de las cosas terribles que está ocurriendo en la sociedad en este momento es decirle a las personas que su vida de pecado es normal, que eso está bien. Es más, algunos que se llaman cristianos se atreven a decir, Dios te hizo así, así que no tienes problema. Claro, eso se refiere generalmente al aspecto sexual, ¿no? Homosexualidad y todas estas cosas. Dios te hizo así, mijo, así que adelante como tú eres. No, tenemos que reconocer nuestra condición de que somos pecadores y confesarlo a Dios, decirle a Dios, soy pecador, mi pecado es este. Hermanos, la tendencia natural nuestra no es hacia el bien, es hacia el mal. Eso es natural en el hombre, porque es una herencia que venimos arrastrando desde Adán. Hemos nacido ya con esa tendencia al pecado. De hecho, vamos a pecar, no tiene solución porque nuestra carne es fuerte y nos tiene agarrados. Quiere decir que hay que reconocer esa condición y hay que arrepentirse de eso, decir, estoy mal, Señor. Reconocer el pecado primero y después viene el arrepentimiento. Entonces no es reconocer que soy pecador y ahora ya me fastidié. No, confesión pero arrepentimiento. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que el perdón de pecados va incluyendo que haya que arrepentimiento y un cambio, un deseo de cambiar. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para recibir esa bendición de refrigerio, de bendición, hay que reconocer que soy pecador, hay que confesar, hay que arrepentirse. Y entonces el Señor empieza a hacer el milagro. Ahora, vamos a ver en el texto que viene ahora, y es algo que sabemos, ¿verdad? Sin fe no vamos a ir a ningún lado. Porque yo puedo reconocer que soy pecador, puedo saber que tengo que pedir perdón, pero si buscando una religión o si buscando por mi fuerza voy a tratar de resolver el asunto, no se va a resolver el asunto, porque este es un asunto sobrenatural que solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer. Amén. En mi corazón. Y eso lo puede hacer Cristo en el poder de Jesús cuando ponemos la fe en su Hijo Jesucristo y ponemos la fe en lo que Él hizo por nosotros. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Oye mi palabra y ¿qué pasa? Cree al que me envió. Eso fe, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. Así que eso es un milagro. Algo que el Señor hace en nuestra interior. Nos hace pasar a vida. Y ahora ya en la vida en Cristo Jesús empiezo yo ese proceso maravilloso de buscar el rostro del Señor, de arrepentimiento, de buscarle de la manera que Él quiere, buscando un cambio en mi vida, viviendo de una manera distinta. Entonces sigue el proceso. Vino un nacimiento, pero después viene un crecimiento, una madurez. Viene el fruto de la vida cristiana. Pero tiene que nacer primero la matica para que haya fruto. ¿No es así? La matica nace por fe. El Señor hace la diferencia. Y ahora entro en ese proceso. Y viene ese proceso y eso es lo que es conversión. De otra manera todo es superficial. Todo es superficial. Mire, si usted tiene una mata que es de espinas y usted quiere que eso cambie, usted la puede podar, usted puede cortar las espinas, pero yo le garantizo que en un mes o 2 meses, sobre todo si llueve como está lloviendo, le van a salir gajos nuevos. ¿Y cómo van a salir los gajos nuevos esos? Con espinas.
Porque sigue siendo la misma mata. La única forma humanamente es arrancarla y sembrar otra, ¿no es así? Pero gracias a Dios, Dios tiene poder para no arrancarnos, sino hacernos una nueva mata. En su poder hace las cosas nuevas. Y claro que mi vida era de espinas. Mi vida era así. Pero ahora el Señor hizo una transformación y resulta que por un milagro de Dios, ahora yo produzco fruto, ya no produzco más espinas. ¿Qué les parece? ¿Se da cuenta que tiene que ser un milagro? Yo puedo hacer podas, que eso es religión. Yo puedo hacer cambios, yo puedo tomar decisiones, yo puedo decir, lo voy a hacer, si se puede, si aquel pudo, yo también puedo. Y puedo tomar muchas decisiones por mi fuerza y voy a arrepentirme, voy a pedir perdón y todo hacerlo de una manera superficial. Pero si no pongo la fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mi pecado, nada va a pasar. Se va a quedar en esfuerzo, pero la matica no cambió. Las espinas van a salir. Pero solamente esa transformación ocurre cuando vamos por ese proceso. Confesión, arrepentimiento, fe. Entonces hay conversión, hay cambio, hay transformación. Transformación verdadera y vamos en ese proceso, hermanos. Ojalá fuera que el día que nos convertimos ya realmente el viejo hombre ese no solamente se murió, sino que se fue para otro lado. Pero tristemente no es así. La vida nos enseña que aceptamos a Cristo, tenemos nueva vida en Jesucristo, estamos ahora en la vida que Dios nos dio, vivimos en esperanza, pero el viejo hombre sigue ahí y sigue mortificando. Por consiguiente, eso de convertirse y eso de una transformación es un proceso. Lo hemos dicho muchas veces. Por fe en Jesucristo yo pasé de muerte a vida. Pero no pasé una vida con fruto, no pasé una vida abundante, no. Pasé una vida como un bebecito, que no sé ni dar ni un paso. Ahora aquí en la vida, que es el milagro, ¿ok? El milagro de la salvación por la gracia de Dios, amén. No por mis obras, no por la religión, por la gracia de Dios. El Señor me puso aquí ahora. Ahora tengo vida eterna, pero tengo una vida recién nacida. Y para ser feliz en la vida, para ser pleno como cristiano, para disfrutar del gozo de la vida cristiana, para vivir en la esperanza, eso no es suficiente, hermanos. Es suficiente para ir al cielo, bendito sea el Señor, amén. Que es lo más importante, por cierto. Aunque sea como un bebé, pero ir para allá, amén. Pero hermanos, si el Señor nos da vida, no es para que sigamos un bebé gateando toda la vida. No es para que no disfrutemos de la vida cristiana. No es para que no disfrutemos de servir al Señor y ver los frutos. Y ver esos frutos transmitidos en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Ver personas ganadas para Cristo, discipuladas. Y ver ser parte de ese proceso maravilloso del reino de Dios en este mundo, hermanos. Eso no se hace con bebés. Se hace con cristianos que han desarrollado, que han madurado y que han discipulado, que están preparados para hacer la obra del Señor. Y es un proceso que tengo que decir, bueno, no he cambiado esto. Pero ya soy cristiano, parece esta mentira. Vergüenza me da que siendo yo cristiano aún sigo cargando con este problema en mi carácter, que exploto, que no tengo, o que sigo cargando con este vicio, o que sigo cargando con estas malas costumbres. Es hora, Señor, de cambiar y de eso está hablando. Convertirse, transformarse, pidiendo la ayuda del Señor y buscando su rostro de esa manera. Convirtiéndose, haciendo un cambio. Un cambio, dice el texto, de sus malos caminos. Así que hay que reconocer que sí hay malas cosas en nosotros, como decíamos ahorita. El pecado fue vencido en la cruz, pero aún sigue en nuestra carne. Las tentaciones van a estar ahí y eso no tiene remedio. Hasta Cristo fue tentado, pero la diferencia entre Cristo y nosotros es que Cristo no cayó y nosotros caemos a cada rato. ¿Sí o no? Yo soy el único que tropiezo. Tropezamos. Quiere decir que hay cosas malas que nos atraen, que nos gusta, que nos acaparan el tiempo, nos llenan la agenda. Y lo triste de esto es que no siempre son cosas malas, sino son cosas que quitan el lugar a Dios en nuestras vidas. Y cuando eso ocupa nuestro lugar, tenemos que reconocer que se convierte en algo malo, aunque no lo sea. Amén. Porque no creo que ver televisión es malo.
Yo no creo honestamente que ver televisión es malo. Ahora, si yo estoy pegado al televisor todo el tiempo que tengo libre y no oro, no leo la Biblia, no hago visita visionera, no ocupo nada porque estoy pegado al televisor, ya el televisor se convirtió en algo malo. Si yo no atiendo a mis hijos, si yo no atiendo a mi esposa, ya se convirtió en algo malo. Yo tengo que decir esto fuera. Disciplina, voy a ver, no sé, media hora al día de televisión y lo demás para hacer cosas más útiles. Hay que reconocer malos caminos, cosas que son malas porque son pecados. Ahí no hay discusión, ¿no? Y no podemos discutir, decir mentiras, robarme lo que me estoy robando el trabajo, ¿será malo, será bueno? ¿Qué debo hacer? No. Es pecado, está en la Biblia. Pero hay cosas que están un poco más ahí, ¿verdad? En el medio, y tenemos que decidir y reconocer las cosas que son malas para dejarlas, dejar cambiar ese malo camino, cambiar eso y sustituirlo por las cosas que tienen que ver con el Señor y el premio del amor de Dios. Juan 3:16 habla del amor de Dios, pero también habla más adelante de algo de esto. Pero primero vamos a Josué, vamos a ver Josué. Josué 24. Me iba a saltar este texto. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No pueden estar en dos aguas. No pueden decir, Dios va a estar conmigo, pero vamos a seguir con mi pecado. Él no va a sufrir vuestras rebeliones y vuestros pecados. Eso tiene que quedar atrás. Versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Wow, el Dios de amor. Te va a hacer mal Dios y os consumirá después que os ha hecho bien. Con Dios no se juega. Le hemos aceptado, bueno, eso es Antiguo Testamento, vamos a aplicarlo al Nuevo Testamento. Por la misericordia de Dios, el Señor no nos va a desechar porque es la gracia de Dios. Estamos bajo su gracia. Pero hermanos, bendiciones vamos a perder si seguimos practicando lo que a Dios no le agrada. Si no llegamos a hacer o empezamos a hacer lo que se espera que como iglesia debemos de hacer, que como hijos de Dios debemos hacer. Esto implica, y lo hemos repetido yo creo en casi todos los mensajes, acciones prácticas que tienen que ver con nuestra agenda, que tienen que ver con nuestro presupuesto donde gastamos dinero. Tiene que ver con lo que hacemos con nuestra vida. Ahí es donde se ve que realmente estamos dejando lo malo y buscando a Dios. Es verdad que hemos sido bendecidos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que claro que hablamos del amor de Dios. Cristo murió por mí, Cristo murió por todos. Pusimos la fe en Él, lo que pusimos la fe en Él tenemos vida eterna. Pero hermanos, ya soy salvo, ahora me corresponde como hijo de Dios hacer mi parte. Ahora voy a cultivar la vida cristiana. Ya he sido perdonado. Ahora soy de la familia de Dios, ahora soy uno de sus hijos, pero ahora yo tengo que ser un buen hijo para recibir recompensas especiales de parte de ese Padre. Gracias a Dios ya mi salvación fue paga en la cruz. Él no nos va a desechar, Él no nos va a echar a un lado por amor, por su promesa, por su gracia. Pero hermanos, no podemos conformarnos solamente con ser niños recién nacidos porque Cristo murió por mis pecados. Tengo que decir, gloria a Dios que porque Cristo murió por mis pecados, ahora tengo una vida nueva y voy a crecer en esa vida nueva. Así que se trata de un cambio, de una conversión sincera que empieza por la fe, que transforma nuestra vida y empezamos un nuevo caminar, que significa desechar las tendencias de mi carne, de los gustos que tengan que ver con Satanás y no con el Señor. Cambiar esas cosas malas y negativas que son una realidad en nuestra vida que tenemos que reconocer.
Quien no reconozca eso, hermanos, y piense que todo está bien porque venga el domingo a la iglesia y porque cante y porque haga ciertas cosas, quien no reconozca su condición, nunca va a salir de ella. Así que tiene que entender que hay cosas malas que hay que desechar para andar en los caminos, para andar entonces en los caminos de Cristo. Por sus malos, ¿qué cosas? Caminos. Así que volvemos aquí, hermanos, a lo práctico de la vida cristiana. No es abstracto, deja lo malo. No, es específico. Deja lo malo, pero anda por este camino. Tiene que dejar malos caminos para caminar por nuevos caminos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No es pasivo, es activo. No es renunciar a las cosas de maldad solamente. Es renunciar a las cosas de maldad y empezar a caminar por este camino de la voluntad de Dios en mi vida. No te puedes quedar parado. Implica acción, implica voluntad, implica decisión también. Decisión de todos los días. Cada día vamos a decidir cómo vamos a caminar ese día. Porque cada día traerá su afán. Y tendremos problemas en el trabajo, y tendremos problemas en la casa, y tendremos problemas en algún lugar. Y yo tengo que responder a esos problemas, situaciones normales de la vida, que a veces son bien difíciles, caminando conforme al Señor, como el Señor quiere que yo camine. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero mi caminar es en desobediencia, es practicando pecado, es metido en vicios y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos y no practicamos la verdad. No se trata de lo que yo digo, se trata de cómo yo ando. Se trata de cómo me ven vivir mis hijos, de cómo me ven vivir mis amigos, de cómo me ven vivir mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Es un caminar que se ve con los ojos de la cara. ¿Cómo es mi comportamiento con las leyes? ¿Cómo es mi comportamiento con mis jefes? ¿Cómo es mi comportamiento con mis subalternos? ¿Cómo es mi comportamiento con mis hermanos de la iglesia? Andar. Si andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos. Yo puedo decir que soy cristiano, que soy esto, no lo soy. No practicamos la verdad, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que tenemos que ir, ¿cómo es? Andar en luz. No es tener la luz solamente, no es creer en la luz, es andar en la luz. Eso implica estilo de vida, comportamiento. Quien anda en la luz se porta de una manera muy especial cuando te está llenando una planilla y tiene que poner ahí una verdad que le va a afectar su bolsillo. Andar en luz se prueba en ese momento. Es caminar en la luz. ¿Se entiende? Andar en la luz tiene que ver lo que yo veo en el televisor después que todo el mundo se ha acostado. O en la internet, que ya nadie me va a ver. Andar en la luz es lo que yo hago en esos momentos supuestamente de soledad, que no estoy solo porque siempre Dios me está mirando todo lo que yo hago. Amén, hermanos. Implica una responsabilidad de cómo vivir, es caminar en la luz. Luz es el Señor, Él cambió mi vida, Él alumbró mi corazón, ahora camino de una manera distinta. Antes, mis prioridades eran yo y mis hijos, y mi familia, y mi casa, mi. Ahora un caminar con Cristo, no digo que ya no piense en mi familia, no piense en mí, pero ahora en primer lugar está el Señor. Prioridad número 1, el Señor. Número 1, primero que mis hijos. Número 1. Primero que mi mujer. Número 1. Primero que mi trabajo. Número 1. Nada más que puede haber uno. Y ese es Dios.
Es un nuevo caminar. Él es la luz, Él es lo principal de mi vida. Y ahora Él es la prioridad de mi vida. Ya no es mi trabajo. Ya no es mi casa. Ya no son mis hijos. Ya no es mi mujer. Ya no es la cuenta en el banco. Ahora es el Señor el número uno. Amén. Y yo me pregunto si la vida va a ser distinta teniendo al Señor número uno o teniendo a cualquier otra persona en el número uno. Tiene que ser distinta, es un nuevo caminar, eso es caminar en la luz. Que abandonaste a tu familia. Hermano, esa es la hipocresía más grande que he oído en mi vida. Los mejores esposos del mundo son los que han puesto a Cristo primero en su vida. Lo mejor que le puede pasar a una mujer es que su esposo no la tenga a ella en primer lugar, sino que tenga a Dios en primer lugar. Porque cuando un esposo tiene a Dios en primer lugar, va a ser un buen esposo para ella. Va a ser el mejor padre para sus hijos. Lo mejor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es que nuestro padre humano hubiera sido un hombre cristiano, un hombre de Dios. Amén. Los que no lo tuvieron, digan, si mi papá hubiera sido cristiano, ¿cuán distinto hubiera sido mi casa? ¿Cuán distinto hubiera sido mi familia? ¿Cuánto menos hubiera sufrido mi madre? ¿No le hemos dicho? Pero nos toca a nosotros, hermanos, que hemos reconocido que Dios nos cambió, que Dios nos salvó, que somos cristianos, que un día pusimos la fe en Jesucristo, que hubo un cambio en mi vida, una conversión en mi vida, y eso implica un nuevo caminar. Hay que desechar los malos caminos y caminar ahora nuevos caminos, donde el reino de Dios tiene una parte ahí importantísima, donde el reino de Dios es fundamental en la vida. Que la gloria de Dios sea lo que me haga a mí caminar. ¿Por qué decía que un buen esposo, que un hombre cristiano es un buen esposo? Porque no se puede glorificar a Dios siendo un mal marido. No se puede glorificar a Dios siendo un mal padre. El nombre de Dios es puesto en el piso cuando somos malos esposos, cuando somos infieles, cuando somos mentirosos, cuando maltratamos a nuestra familia, cuando no cumplimos la responsabilidad de mantener nuestro hogar. Cuando hacemos cualquier cosa de eso, estamos faltando a la gloria de Dios. Y estamos poniendo el nombre de Dios por el piso si nos llamamos cristianos. Amén. ¿Es así? Quiere decir que es caminar un nuevo camino, eso es conversión. Y cuando hacemos eso, que nos hemos humillado delante del Señor, que tenemos vida de oración, que buscamos de verdad el rostro del Señor en nuestra vida cada día, y de verdad caminamos un camino nuevo, convertidos, transformados y actuando como cristianos, garantizado porque está escrito aquí en este texto. El Señor va a oír nuestra oración, hermanos. El Señor nos va a convertir y nos va a cambiar. Nos va a oír, nos va a perdonar y nos va a sanar nuestras heridas. No digo que van a desaparecer, van a ser sanas. Y ahí estarán, pero la gloria del Señor estará sobre nosotros aún en el sufrimiento, aún en las pruebas. Pero hermanos, vamos a ir por ese proceso. No se trata, hermanos, de un tiempo emocional el domingo en la iglesia. No se trata de, algo etéreo. Se trata de algo sincero, de un compromiso sincero de humillarnos delante del Señor y orar, y orar, y orar. Se trata de todo corazón y con toda sinceridad buscar el rostro de Dios en nuestra vida. Se trata de caminar en obediencia al Señor y dejar las cosas que son malos caminos, que son malas costumbres, que sabemos que a Dios no le agradan de nuestra vida. Se trata de en el poder del Señor sí, en oración sí, pero dar esos pasos y caminar en esa dirección. Haciendo eso, hermanos, garantizado. Claro que el Señor nos va a escuchar, claro que el Señor nos va a perdonar, claro que el Señor nos va a sanar, nos va a atender de una manera especial. Está prometido en su palabra. El asunto es que tenemos que hacerlo. Él hizo su parte. En el nuevo pacto lo que iba a hacer el Señor ya está hecho. Definitivamente, hermanos. Eso es historia. Cristo nació de una virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó. Eso es historia. Ya Él cumplió su parte.
Ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra, que es poner la fe en Jesucristo, y el Señor nos salva por su gracia. Pero ahora quiere que crezcamos y que vayamos a una dimensión nueva. El Señor estaba aquí. Está en los cielos. Está en la presencia del Señor. Y ahí nos vio a nosotros. Perdidos, pecamos, violamos su ley. La ley de Dios condena eso con la muerte eterna. ¿Y ya qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya la hicimos? ¿Y qué hizo Dios? Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, Él bajó a este mundo, Él nació de la Virgen. Él vino aquí, se hizo hombre igual que yo. Y como hombre en la carne recibió el castigo que yo merecía, que el hombre merecía. Cristo lo recibió Él en la cruz del Calvario. Quiere decir que ahora cuando la persona pone la fe en Jesucristo, no está solo. Cristo está con él, Cristo vino, Cristo murió, Cristo, y dice, yo me quedo contigo, yo estoy contigo aquí. Y cuando la persona pone la fe en Jesucristo, en este momento aquí en la tierra, no hay que ir al cielo, aquí en la tierra ya es salvo. Aquí en la tierra su nombre está escrito en el libro de la vida. Aquí en la tierra está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Está seguro en las manos de Cristo. Pero ¿sabes qué, hermanos? ¿Sabes qué? Ahí no termina la historia. Cristo quiere que nosotros tengamos experiencias especiales. Y para eso Él nos coge de la mano y nos dice, espérate un momentito conmigo, no tienes que estar aquí abajo. Tú puedes venir conmigo. Lo primero que tienes que hacer es una vida de oración. Búscame en oración. Humíllate. Humíllate delante de mí cada día de mi vida. Busca mi rostro cada día. Conviértete de tus malos caminos. Deja esos hábitos de pecado. Camina conmigo y vas a gozar conmigo no solamente la salvación, sino una vida cristiana abundante. Abundante. Porque para eso yo bajé por ti. Para eso yo me ensucié las manos. ¿Y de qué manera? El Hijo de Dios, coexistente con el Padre, creador de cielo y tierra, venir a este mundo aquí a pasar hambre porque pasó hambre. A ser abandonado como fue abandonado aún por sus discípulos, aún por el Padre en la cruz. A sufrir y morir como un miserable ladrón. Él vino a eso para rescatarnos, pero no para dejarnos allí, sino para traernos aquí. Y vivir en abundancia. Y vivir en gozo cristiano. Gracias, mi hermano. Vivir en la abundancia de la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana es para disfrutarla a plenitud. Y es muy distinto a lo que el mundo entiende por gozar la vida. Es verdaderamente gozar la vida en todo sentido, porque eso implica lo espiritual. Verse en las manos de Dios, verse usado por Dios, ver personas salvas, ver personas alcanzadas para Cristo, ver su reino crecer y progresar. Y nosotros ser parte de eso, hermanos. Eso es abundancia, pero nos corresponde hacer nuestra parte. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias sobre gracias por tu palabra. Porque en ella encontramos cada día lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque en tu palabra recordamos que la vida cristiana es abundante, es maravillosa. Y que un cristiano la puede vivir a plenitud. Sabiendo que tú escuchas, que tú atiendes, que tú perdonas, que tú sanas. Eso está disponible para nosotros, para tu iglesia, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Porque resucitaste y estás vivo y eres un Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a no vivir raquíticos. A no vivir en escasez espiritual, cuando podemos vivir en abundancia espiritual, cuando podemos vivir en victoria, cuando podemos vivir con gozo abundante. Ayúdanos, Señor. Somos tan débiles que solos no podemos, pero con ti sí podemos.
porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Esa es una promesa cumplida desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés tu Espíritu Santo bajó aquí con nosotros, está con nosotros, nos consuela, nos levanta, nos anima. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, claro que podemos invocar tu nombre. Claro que podemos orar humildemente. Claro que podemos buscar tu rostro. Y claro que podemos ser convertidos a una vida distinta, a un caminar en la luz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Mueve nuestra voluntad, Señor, para hacerlo. Porque eso te glorifica. Eso te exalta. Eso te agrada. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.